Bien. Ahora que lo viste, sigamos. Libre de ideologías, sin falsedad posible, aquel video reveló que tan equivocada está la mayoría. El desconocimiento de este plano de la realidad es totalmente comprensible, pero también es totalmente básico y elemental porque si no, se demoniza al bueno, y se victimiza y esconde el verdadero demonio. Sin saber estas cosas, quizás yo mismo compro el relato. No apoyo ni tomo posición política, por ahora. Esto es lo básico y elemental para todos y, solo cuestiono lo que se cuestiona solo cuando se pone la información completa a la vista. Comer con 6 mangos, se cuestiona solo, si lo dijera cualquiera, los mismos que dirían que es burlarse de los pobres. Sin comentarios. Para que pueda funcionar un país libre, debe funcionar para los asalariados y para los emprendedores, empresarios, o como quieras llamarlo, ya demostré que no son lo que parecen y atacarlos deteriora la cantidad y calidad de puestos de trabajo, es más, si no funciona para ellos, no funciona el país completo, impuesto cero, puestos de trabajo cero igual salario cero, cero. Pero mucho antes que eso suceda, el gobierno toma todo, elimina la libertad, expropia, y la democracia queda en los recuerdos para siempre. Ya iniciaron esto con Aguas Argentinas, Correo Argentino, Aerolíneas Argentinas, Repsol y PF. Y lo harán con las energéticas. Las secan, les impiden ganar pisándole la tarifa para que no puedan invertir, fallen, y luego, sacan la bandera de la patria, y las expropian, por ahora solo hacen eso. Chicone es otro caso. Los grandes grupos económicos, las grandes empresas, los grandes oligarcas, los grandes intereses bla, 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 y que vienen a llevarse todo, que saquean el país, que ganan fortunas, que se la llevan con pala. Bla, bla, bla. Ya demostré que es todo al revés de lo que dicen. Demostré el silencio de esos demonizados monstruos, al igual que los pequeños, son los que cargan el país al hombro. Y que el verdadero demonio es el Estado. ¿Viste quién le chupa la sangre a quién, y cuánta sangre es? Y ahora agrego al video mencionado que no tomé nada para amortizar la inversión, es un porcentaje por encima de la inflación que puede rondar entre 10% anual para amortizar en 10 años, hasta 20% para amortizar en 5 años, pero ya viste que solo el 1% mensual que tomé para no perder por inflación, casi deja en ruinas al empresario. Con este otro porcentaje aplicado más todos los impuestos que genere, ningún ejemplo funcionaría. Ninguno. Así de duro, así de tajante. Ninguno. Y, además, no tomé alquiler. Lo mismo. Hace años que ningún negocio nuevo sobrevive si paga alquiler. Los viejos sobreviven porque tienen clientela, y la inversión amortizada. Pero partir de cero, con semejantes derechos de piso, no va más hace años. No tomé porcentaje de riesgo al fracaso. Lo mismo. Ninguna empresa sobrevive imputando este factor. Por eso, solo los ingenuos ponen un negocio en este marco político, económico. Suelen ser ex empleados que, con indemnización en mano, creen que las cosas son como los políticos y sindicalistas predican. Pierden todo indefectiblemente. Quien sabe estas cosas, no solo no inicia ningún proyecto, sino que vende sus inversiones enterradas en el país a ingenuos extranjeros, que por el tipo de cambio, les resulta barata la compra. La extranjerización de empresas es justo esto. Una parte es riesgo ajeno al país. Es por moda, novedad, o un pasajero, por ejemplo, las canchas de pádel, patín sobre hielo, locutorios, ciber, etc. La otra parte es riesgo del país. Y se debe a el constante manoseo de libertades, impuestos, retenciones, leyes y litigiosidad laborales, tipo de cambio, regulaciones aduaneras discrecionales, precios máximos, cepo cambiario, cortes de energía, tasas altas, cortes de ruta, comunicaciones caras, transporte caro, combustible caro, créditos caros, inestabilidad de mercados, desconfianza, inflación, falta de justicia para hacer valer contratos, etc. Más la baja rentabilidad de un mercado pequeño, empobrecido y asustado, más un marco de impuestos confiscatorios que reducen en exceso la capacidad de reinversión, produce quiebras, cada quiebra aumenta el problema, y aumenta los manotazos. Ejemplos de esto son todos los productos de la sustitución de importaciones. Todos. Estaciones de servicio, carnes, leche, trigo, maíz, girasol, construcción, inmobiliarias, energéticas, petroleras, frigoríficos, textiles, importadores, exportadores, automotrices, etc. Casi todas las empresas. Con cada cambio de políticas, aparecen nuevos ganadores y nuevos perdedores, y casi no hay empresa capaz de adaptarse a tan cambiantes políticas.
Todas estas quiebras, ya no contrarrestadas por nuevas empresas, hasta ahora estuvieron ocultas por el INDEC, más la guita de la soja más la gigantesca mejora de la recaudación por inflación y por la informatización y bancarización casi forzada más la emisión de moneda más la toma de cajas. 6 herramientas que ningún otro presidente tuvo, tapan cualquier cosa por mucho tiempo. Ya no hay INDEC, ni guita, que tapen el desastre, ahora la guita se va toda para importar petróleo, por eso es el cepo al dólar. El capital es cobarde, la cobardía solo se quiebra con una tentadora tajada, en una economía muy estable ronda entre 3 y 5% anual por encima de la inflación, acá es muchísimo mayor, pero nada rinde tanto, ni siquiera los monopolios. No tomé porcentaje sobre litigiosidad laboral, que obliga al empresario cauteloso a juntar un fondo del 30% o más de toda la masa salarial. Fíjense cuántas cosas no tomé, y aún así, al empresario lo soplas, y se cae. Salvo, el sojero, que además de tener rentabilidad enorme, casi no requiere personal. No tomé porcentaje para la reinversión, el mínimo para mantener la empresa es 4% de la inversión por encima de la inflación. Ese porcentaje es obligatorio para no quebrar, por encima de eso, supone crecimiento de la empresa. Todos estos montos extra, sean o no ganancia, para el Estado siempre lo es, y paga aproximadamente 64% de impuestos. Aún con posición monopólica nada es viable. Demostración. Por un lado, acá se podrían poner monopolios, desde una pista de esquí en la ciudad, hasta una fábrica de casi cualquier cosa que se te ocurra, y nadie pone nada aún en posición monopólica, ni aún con las grandes ganancias que dicen que se llevan, ni aún siendo barato para los extranjeros por el tipo de cambio. Por otro lado, la demostración de que ninguna empresa nueva se puede poner, es observando los locales en alquiler. Están vacíos porque el que estaba no pudo seguir pagando, o no pudo pagar el aumento de alquiler, o sea, quebró. Nadie se muda y pierde clientela porque se le antoja, si se explicara por mudanza, otro local sería activado y no se verían tantos locales eternamente vacíos. Te cuento más. La inversión es lo que determina el tamaño de la empresa, sus ventas y masa salarial, es proporcional, pero nunca, el tamaño da ventaja impositiva, es más, da desventajas. La AFIP persigue más a los grandes, es preferible atomizar la empresa y pagar multas por la pequeña empresa miembro que tenga la mala suerte de ser inspeccionada. Nadie puede llevarse un peso, ni vaciar nada, ni juntarla con pala, sin invertir 40 veces lo que gana y pagar 200 veces la inversión en salarios e impuestos, luego comienza a ganar, con suerte, al cuarto año, y continuará pagando 5, o más, por cada peso que se lleve. Otra información. En los ejemplos del video mencionado, si la mediana empresa vende 457 camisas o si la grande vende 457.000 los dueños no ganan nada, pero los empleados cobran igual y el Estado se lleva 31.000 de la mediana y 31 millones de la grande. Por eso, es falso aquello que el trabajador siempre paga los ajustes, cuando las ventas bajan, el empresario tiene que afrontar la masa salarial igual aunque pierda, y para eso tiene que estar preparado con el fondeo del factor riesgo. Y te cuento más. Marcar con un porcentaje alto sobre el costo, no es chiflado acá, aproximadamente 64% son impuestos, atención con esto, sin empleados, de cada peso que quieras, o tengas que ganar debes agregar 1,58 o más para el Estado. Con empleados, la cosa es muy distinta, ese 1,58 se convierte en más de 4,87. Quien marque con poco porcentaje, seguro está evadiendo impuestos. Algo que cuesta 10 producirlo con esta carga fiscal, se venderá a 17 o más al mayorista, y este lo venderá a 30 o más al minorista, y el minorista lo venderá a 60 o más, solo para flotar. Un fabricante nacional, que cuenta con aranceles aduaneros de entre 30 y 71% que protegen su producto con respecto al importado, solo la inflación, le come un 80% de la protección. Más impuestos confiscatorios, otro porcentaje, más el riesgo empresario le come otro porcentaje, más litigiosidad laboral otro porcentaje, más dólar barato, otro porcentaje, más no acceder a tecnología de producción en serie, otro porcentaje más el pase de manos le come otro enorme porcentaje. Y acá chocamos la calecita. El fabricante, es difícil que sea también el distribuidor o mayorista, por lo tanto, compite con el importador, que sí, es el distribuidor o incluso, puede ser minorista. El fabricante nacional, es el gran héroe que invierte y genera productos nacionales, impuestos y sustitución de empleos directos e indirectos, y si logra exportar, su heroísmo es gigantesco ya que genera genuinas divisas que aumentan el ingreso per cápita argentino. La frase
Combatiendo al capital. Los ataques al capital no discriminan, afectan a todas las inversiones y todas absolutamente siempre, son muy importantes aún las que envían sus ganancias al exterior, todas dejan impuestos y empleo en el proceso, y todas reinvierten en el país parte de sus ganancias para sobrevivir. Pero además, también atacan al fabricante o productor nacional. Nuestro héroe. Cada peso que se le quite al emprendedor en exceso, es dinero que encarece el producto, que genera menos ventas, menos ganancias, menos impuestos, menos empleo, y finalmente, esos pesos quitados, no se reinvertirán, nunca. Y, muy importante, cada peso que no se reinvierte, no aumenta el nivel salarial, una economía hinchada de inversión, hincha salarios. Simplemente, así resulta inexorablemente siempre, sin importar qué políticas sociales o laborales tenga el gobierno. ¿Por qué? Porque inflaciona el precio del trabajo. ¿Por qué? Porque aumenta la demanda de trabajadores. El excesivo tamaño del Estado. Ya demostré que cada empresario y cada empleado privado generan juntos mucho más de un salario cada uno en impuestos. Cada empleado público absorbe uno de esos salarios, anulando aportes. Todo se gasta en salarios y ya no queda dinero para hacer escuelas, hospitales, etc. Por eso, la afirmación, más Estado, deben preguntarse. ¿Más Estado del necesario? El Estado debe ser una selección nacional de las mentes más brillantes y los asistentes más productivos, afilados, honestos, responsables y con los salarios más altos del país. ¿Cuánto vale un tipo que hace brillar a todo el país y que deja bases sólidas para continuarlo? Insto me dejen un comentario, revelándome cuál es el enorme poder de las grandes corporaciones. Y les acerco los datos para que los tengan a mano. Del 100% de la facturación, 50% o más es para el Estado, contra el 17% o menos, para la gran corporación. Y ese 17% les hago la cuenta, es menos de una 39ª parte de la inversión. Y les hago una cuenta más. Necesitan más de 3 años y 3 meses, para recuperar la inversión, más, contra la reinversión necesaria, para no fundirse, mínimo 4%, más, todo lo que compile antes. ¿De qué poder hablan estos chantas? Ah. Debe ser poder de lobby. Con no darles pelota se acabó el poder. Ese es el gran poder. Miren. Cuando un testigo se le comprueba una sola mentira, ese testigo ya no es creíble en nada. Esto, matemáticamente es mentira. Y además, es la base de la ideología de izquierda. Otra base es la de quitarle al rico para darle al pobre. Es que no alcanza con quitarle casi todo. A pesar de ser un pensamiento con buenas intenciones, y a pesar de sonar muy bien, logra el efecto opuesto al pretendido. Demostración. Ya está muy superado el límite. Con la estructura fiscal y políticas actuales, ya no hay nueva empresa. Cada empresa que caiga, no será reemplazada. Y no habrá nada que sacarle al rico ni a nadie, empeora la situación de los actuales pobres y agrega nuevos pobres. Tal como está sucediendo hace tiempo. Impuestos progresivos. Aunque con buena intención, y sonando bien, la idea de impuestos progresivos genera todo lo contrario a lo que se pretende generar. La aplicación de impuestos progresivos congela la situación previa, los ricos siguen ricos y los pobres siguen pobres. Pero además, demostración. Supongamos, rico paga 90%, no tan rico 70%, clase media 50%, clase pobre 0%. Si el pobre encuentra trabajo tiene que pagar 50% y se queda pobre. Si el clase media mejora sus ingresos y tiene que pagar 70% se queda en clase media. Si el no tan rico mejora sus ingresos tiene que pagar 90% y no sube. Y, el que caiga, lo cual es muy probable por la suba de impuestos, y otros desastres, no podrá volver. Resultado, más pobreza, menos recaudación, y aún más pobreza. Un concepto casi abstracto, que debe dejar de serlo. ¿Cuánto es 1 millón? ¿Tenés idea? Un paso son 50 centímetros. 1 millón de pasos, igual 50 millones de centímetros. Igual 500.000 metros. Igual 500 kilómetros. 10 millones, igual 5.000 kilómetros. 100 millones de pasos, igual 50.000 kilómetros. Igual 1,25 o 1,25 vueltas al mundo. 1.000 millones de pasos, igual 12,5 o 12,5 vueltas al mundo. 10.000 millones, igual 125 vueltas al mundo caminando, o 12,5 veces el viaje a la luna. Una economía libre y próspera, no tiene bandazos, los únicos toqueteos que se hacen son de una fracción de punto por ciento en las tasas de interés. Nada más. El resto lo tocan las leyes, y la justicia.
El próximo video será sobre los primeros pasos, para los primeros pasos. Parece burocrático, pero para arrancar tenemos que ponernos de acuerdo en algunas pocas ideas, que garanticen, que sea cual sea el rumbo que resulte de la libre elección, no sea nunca más, suicida.